¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Ivana Santoyo. Gracias por escucharnos. Esto es Hablemos Derecho, un podcast especializado en temas de naturaleza legal en el que buscamos tener un espacio en donde reunirnos y tener la opinión de todos ustedes sobre asuntos relevantes en el mundo del derecho. Hoy, las redes sociales capturan nuestra atención, generando lo que muchos consideran adicciones modernas. ¿Qué impacto tiene todo esto sobre nosotros? ¿Sobre los vínculos que tenemos por otras personas? Bienvenidos al podcast Hablemos Derecho. Yo soy Ivana Santoyo y el día de hoy tenemos como invitado especial al licenciado Leandro Burgos. Hola Ivana, buenos días, buenas tardes, buenas noches. A la hora que se encuentren escuchando esto, muchas gracias por la invitación al Departamento Jurídico de la Unidad de Servicios Comunitarios y sobre todo a ti, Ivana. Muchas gracias por la invitación y aquí estamos a la orden para platicar y pues para aprender sobre derecho informático y el derecho procesal informático. Pues es un gusto tenerlo aquí presente, licenciado, que se haya tomado el tiempo para poder atendernos y pues poder hablar sobre temas que realmente son importantes para la sociedad. Sí, efectivamente, hoy vamos a hablar sobre todo del impacto de las redes sociales en el mundo del derecho, que muchos piensan que no tiene regulación o algunos no se imaginan cómo se regula, ¿no? Pero los que hemos estudiado derecho y sobre todo los que ya hemos tomado la asignatura de derecho informático, entendemos que las redes sociales son un grave problema en nuestra sociedad. Y quiero decir grave problema porque su regulación aún no se entiende, ¿no? ¿Qué pasa? Cada red social tiene su propio sistema de normas, ¿no? Particular, y muchas de estas aplicaciones pues, no son mexicanas, ¿no? Y eso es lo que va surgiendo el problema, el impacto que estamos presentando en nuestro país, ¿no? Sobre todo en esta materia de regular las redes sociales. Así es, licenciado. Como usted dice, pues las redes sociales tienen un impacto muy fuerte e importante en el derecho. Es un tema que pues realmente usted mismo nos ha dado la clase de derecho informático y pues es cosa que todos deberíamos de saber. Sí, obviamente el parte del proceso de aprendizaje, y creo que lo platicamos mucho en clase y ahorita la estoy volviendo a dar a tus compañeros de tercer semestre. Es extraño que en el derecho no le dan tanta importancia a esta asignatura, ¿no? Yo recuerdo cuando empecé a dar la asignatura fue porque realmente nadie quería dar la asignatura. O sea, te hablo de mis docentes, ¿no? Y todos, no, pues es que el derecho informático, ¿qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Entonces, ya poco a poco que yo me fui especializando, te hablo de ya más de 3, 4 años, ¿no? Me doy cuenta de la importancia y evolución. Y luego llega el COVID a mostrarnos que realmente sí se necesita el derecho informático. Todo el derecho cambió en esta época post-pandemia. Y desde mi punto de vista personal, lo mejoró. 100% mejoró el proceso del derecho que tenemos, ¿no? Sí, claro, porque obligó a mucha gente a tener que saber sobre pues las redes sociales, cómo utilizarlo, cómo poder dar clases por medio del internet, de una computadora. La verdad es que pues ayudó bastante para la gente que pues antes no sabía cómo poder entrar a una clase en línea. Entonces, y de igual forma hizo que el derecho informático sea parte fundamental e importante en la materia pues de derecho, hablando en el ámbito jurídico. Sí, o sea, vamos a hablar un poquito de antecedentes. El derecho informático sí estaba en la planilla, sí se enseñaba como la asignatura bueno, al menos a mí me tocó ya hace unos ayeres, de informática jurídica, ¿no? Que era visto como las herramientas que utilizábamos en el derecho para poder hacer los archivos, para poder generar ahí las investigaciones periciales. Era netamente eso.
Pero bueno, después del 2016 viene una gran reforma, sobre todo vamos a hablar del derecho humano al Internet, que lo establece nuestra Carta Magna como una necesidad de tener Internet en todos lados para estar informado, ¿no? Eso nos trae consigo una evolución del reconocimiento del Internet como un derecho humano. Fíjate qué importante fue en ese momento, y a partir de ahí todos los planes de estudio debieron haber actualizado, pero la mayoría de gente no lo quiso hacer, o bueno, más bien el gremio de los abogados se negó a hacer este cambio completamente a su totalidad. ¿Qué pasa? Llega el 2020, llega la pandemia del COVID y de pronto te dicen no puedes ir a los juzgados, no puedes ir. Entonces hubo una obligación de aprender todo esto. Pero como yo lo decía en podcast pasados, realmente no es que fue nuevo todo esto. La regulación ya estaba, la regulación ya existía, ya se presenta como tal el derecho al Internet, ya existían regulaciones, ya se permitían lo que son juicios en línea, pero no se aplicaban. ¿Por qué no se aplicaban? Por el miedo que le tenemos a la tecnología. Y este miedo tiene su excusa, no un miedo a echarlo a perder, un miedo que me acabe, sino simplemente la tradición, la normalidad. Entonces eso es lo que pues hoy los que están escuchando acá, ya sea jóvenes, ya sea ya abogados establecidos, tienen que entender que es necesario especializarse en este manejo de redes sociales, en este manejo, ¿no? Ya abogado que no tenga su despacho digital o que todavía sus archivos todavía los maneje en carpeta, ya es un grave, o sea, está atrasado y se tiene que actualizar, ¿no? Así es, licenciado, como usted dice, es necesario que se tengan que actualizar, pues esto es importante saberlo. O sea, ahorita pues ya no se puede dar en partes presenciales, sino que incluso ya se pueden dar audiencias de forma virtual, incluso podemos dar asesorías por internet y ha sido de bastante ayuda todo esto, porque pues sí, como sea, facilita el proceso y también ayuda bastante. Sí, así es, todavía hay mucho por hacer. O sea, tampoco es el mensaje, sí, lo quiero aclarar, los juicios en línea ya estaba desde el 2017. Existía la posibilidad para las personas que no pudieran asistir, que pudiera ser de manera remota. O sea, esto no fue inventado en abril, no se tuvo que hacer absolutamente ninguna reforma, ¿no? ¿Qué es de donde nos está fallando o bien donde el sistema todavía no está actualizado? Sobre todo en el sistema tradicional, específicamente en la materia civil y mercantil, todavía hay un rezago en materia de justicia digital, ¿no? Denominando a la justicia digital a lo que procede en juzgados, a lo que pasa lo mismo en lo tradicional, pero de manera remota, a través de tecnologías de la información, ¿no? Y pues nosotros lo vivimos, al menos como estudiantes y como maestros, pues en la escuela, ¿no? En la escuela vimos un cambio de que no es que se cambió la forma de la escuela, o sea, tu plan de estudios, tú sigues viendo las mismas asignaturas, sencillamente la manera de llegarle al alumno ya no es a través de un salón y una pizarra, sino es a través de plataformas de educación. Por ejemplo, nosotros utilizamos Classroom, ¿no? Que es la más famosa, pero hay Microsoft Teams, hay el Moodle, hay bastantes aplicaciones. O sea, no, eso es lo que cambió, pero la justicia sigue siendo la misma. Así es, sigue siendo la misma. Y pues sí, pero como queramos verlo, igual hubieron pues bastantes cambios. Incluso así como fueron de forma positiva, pues hay de forma negativa. A muchos jóvenes pues sí se les complica bastante el poder entrar a una clase o algo así. Sí, claro, o sea, la estabilidad, por algo el 2020 es el año de la salud mental, de tomar relevancia a lo que estamos sintiendo, a reconocer nuestros propios sentimientos y lo de los demás. Es real que estamos enfrentando un problema de estrés, ya llegando casi a diciembre, todo el mundo está esperando que acabe el año, pero pues la pandemia no acaba, ¿no? Entonces también vamos a iniciar el 2021 y todavía vamos a tener que trabajar mucho con nosotros, ¿no? ¿Por qué tenemos que reconocer esto del derecho? ¿Por qué es importante?
porque las redes sociales, ¿no? es donde se están expresando. Ahorita cada vez vemos más videos de alumnos grabando a sus maestros sobre sus clases. Ya existe esta hiperinformación que ya existía, pero ya existe este concepto de te grabo, ¿no? O sea, ya la justicia se está yendo a las redes sociales y vemos que ahorita vamos a ver que nazcan muchísimas páginas de información, sobre todo local, que es lo que la gente sigue aquí, al menos aquí en la ciudad de Valladolid. Sabemos que existen páginas que se dedican a dar información sobre esto, sobre lo que está pasando en tu colonia inclusive, ¿no? Entonces sí hay que tener mucho cuidado con lo que se escribe, hay que tener mucho cuidado siempre defendiendo lo que es la libertad de expresión y los límites que tiene la libertad de expresión, que por más extraño que parezca, el límite es el respeto al uno al otro. O sea, siempre tenemos que manejar este aspecto, y los jóvenes de hoy tienen que entender, sobre todo en materia de delitos informáticos, ¿no?, que pueden cometer delitos en las redes sociales. De hecho, muchos de los alumnos cometen delitos y no lo saben, o sea, no se enfrentan a este aspecto del sistema, ¿no? Entonces sí hay que estar muy pendiente, sobre todo de haberlo llegado, por ejemplo, al menos en este podcast sí quería hacer referencia sobre todo de la violencia digital, o al menos cuando estamos haciendo la entrevista del día de hoy es el marco al Día Internacional de la Erradicación de la Mujer. Y pues bueno, es real la existencia de la violencia digital, es real la existencia de la pornovenganza. Y creo que lo habíamos platicado antes, ¿no? En un primer intento, ¿no? Sobre todo de que existe el delito, está en el Código Procesal Penal. Se acaba de venir la Ley Olimpia, que pues para los que no saben de derecho, la Ley Olimpia no es una ley, es una reforma que solicita que todos los códigos penales de los 32 estados de la República y CDMX modifiquen sus códigos y agreguen el delito de la violencia digital. Yucatán afortunadamente desde 2017 ya estaba preparado para ello y ya tiene sus artículos, el famoso 243 bis, que es el que siempre les enseño a mis alumnos, que les digo dónde está la pornovenganza. Ahí está la pornovenganza. No la van a encontrar como pornovenganza, pero ahí se protege lo que es no solo de la mujer, ¿no?, sino de las personas, de que no puedes compartir fotos de que no son tuyas, ¿no? Sobre todo cuando hay desnudos o algún material ahí explícito, ¿no? Entonces sí, es importante que al menos los jóvenes, no sé, de prepa, secundaria, que están escuchando, que tienden a hacer esto normal, ¿no? Porque no quiero el mensaje no al sexting, no se puede hacer eso. Claro que sí se puede hacer eso, o sea, siempre eso no es lo que está prohibido, que creo que es lo que se ha confundido a los jóvenes, como que está prohibido que hagas eso. O el mensaje que te dan tus papás es no lo hagas, ¿no? Al contrario, sí lo puedes hacer. Tú no estás mal al expresarte, ¿no? Lo que está mal es la gente que lo comparte abusando de tu confianza, ¿no? Entonces, sobre todo en esta materia donde ya olvídate de los jóvenes, las personas tienen que entender que ya es un cambio cultural, de que lo que está pasando en la vida real se pasó, bueno, en la vida diaria, y se pasó al internet, también puede ser fruto de delito, ¿no? He visto cuántos mensajes no hemos visto que podrían ser bullying, el famoso ciberbullying cibernético, y la gente lo sigue haciendo, ¿no? O sea, no detienen ahí su aspecto y ha provocado, sobre todo ahorita, que lo que me acabas de decir de la salud mental, hay que tener mucho cuidado con lo que escribimos, ¿no?, que puede realmente lastimar a una persona. Claro, las redes sociales sí lastiman bastante a una persona, ¿no? O sea, pues hay que tener demasiado cuidado con lo que se escribe, tanto en las redes sociales como pues se dice también lo que se hace, porque pues prácticamente lo que hacemos es divulgarlo, y pues hay que tener un poquito más de conciencia y sensibilidad en esos aspectos. Y pues sí, como usted menciona, existen demasiados delitos que se cometen. Pues realmente es una problemática que yo considero que se debe de hablar con los jóvenes desde temprana edad, desde la secundaria. Sí es mejor poder hacerles entender qué es lo que está bien y qué es lo que está mal dentro del círculo de las redes sociales. Y justo eso, realmente los chicos, a mí siempre me gusta dar esta clase, ¿no? Porque veo la sensación que yo tuve hace 3 años que empecé a estudiar esta materia y que me empecé a especializar en ella.
me asombra encontrarme que ya existen regulaciones, que sí existen mecanismos, que sí existen instrumentos de defensa, pero no sabíamos de ellos. O sea, creo que es una de las mejores sensaciones que tengo como docente, es cuando empiezo a hablar de algo y les digo, oigan, el e-gobierno, ¿no? Por ejemplo, que son las tecnologías de la información para acercarse a la ciudadanía, ya existe desde el 2007, ¿no? Cuando lo escuchan dicen, bueno, o sea, ¿y por qué me estoy enterando ahorita en el 2020? O sea, ¿por qué yo no sabía que existía? Y creo que es algo padre. Lo platicaba en otro podcast de otra invitación que tenía, y se los decía de que cuando llegó la pandemia y dicen se suspende todo, juzgados civil, se suspende todas las audiencias por esto del COVID, el derecho ya estaba preparado. O sea, no tuvimos que reformar y hacer un nuevo protocolo, ya estaba creado un artículo de qué pasaría en pandemia y lo enseñábamos en clase. O sea, yo les decía, no, se pueden suspender ciertos derechos en pandemia. Lo veíamos en teoría, nunca creímos que lo viviríamos para verlo en la práctica, pero hasta en eso estábamos preparados. Y eso es el derecho informático, sí existe, sí le gana a esto. Sí hay que hablar sobre todo de la evolución, lo enseñamos en clase, el darwinismo tecnológico. O sea, la tecnología nunca para de crearse, ¿no? Entonces es muy difícil regularla, sobre todo en materia de legislación. Crear legislaciones, bueno, para los que no nos escuchan, no existe alguna legislación que proteja lo que es el del Internet, ¿no? Sí existen delitos informáticos, pero aún así faltan muchos procesos, sobre todo legislativos, para poder cubrir la necesidad del día de hoy, ¿no? Sobre todo que todo está en Internet, ¿no? Así es, existe un mundo muy grande dentro del Internet y sí, o sea, hasta ahorita mucha gente se viene a enterar de que pues realmente está plasmado, ¿no? Como usted dice. Licenciado, ¿y usted opina que las leyes protegen lo que viene siendo a una persona dentro de las redes sociales? Pues realmente tenemos que, al hacer esta pregunta, hay que hablar primero sobre los data rights, sobre todo los derechos de nuestros datos personales. Y yo mayormente se los digo en clases, realmente lo que parece gratis en Internet no lo es. O sea, realmente estamos dando datos personalísimos. Les sorprendería ver qué podíamos encontrar del uno del otro que está en Internet, que sí que es donde tú estás dando ahí tus datos personales, y hay que protegerlos. Sí existen regulaciones, afortunadamente aquí en el 2013 y 2016 se reformó la ley de transparencia que impide que la gente utilice tus datos, así como está la ley federal de protección de datos personales, que pudo proteger este aspecto de que las empresas no pueden hacer lo que quieran, ¿no? Y las redes sociales como tal, Facebook, Twitter, Instagram, no pueden hacer tampoco lo que quieran con sus datos personales. ¿Dónde está el problema? Que realmente, si tú hicieras, y pasa, ¿no? En Facebook nos roban nuestros datos personales, los mecanismos de justicia tradicional no están preparados para la protección. ¿Qué pasa? Sí te puedo hablar que existe una legislación, una ley federal de protección de datos personales que te va a amparar contra lo que las empresas hagan con tus datos, ¿no? Sin embargo, en el momento que tú encuentres un problema y tú vas a denunciar, o bien vas por una vía civil, demandas que quiten tus datos, el juzgado civil, la fiscalía, el personal no está preparado para saber, incluso ni siquiera saben que es un delito. Eso es lo preocupante. Yo tampoco quiero que se vayan de este podcast con el mensaje de que qué padre si hay legislación que lo protege, cuando realmente vas a ir y la gente aún no está preparada. Inclusive con los abogados, ¿no? Yo siempre se los digo a mis estudiantes, ¿no? Y hoy espero a los que me están escuchando, es que es una oportunidad para nosotros, abogados modelistas, que sí te enseñamos este aspecto. Porque hay abogados que escuchan el caso y te dicen, no hay nada que hacer, cuando tú sí sabes qué hay que hacer, pero los mecanismos todavía, como están tradicionales, no entienden los procesos jurídicos a llevar. Sí requerimos de una capacitación, sobre todo del servicio público, ¿no? Perdón, pero también de la gente,
¿no? También la gente tiene que entender, tiene que denunciar, tiene que atreverse. Lo platicábamos antes, Ivana, que existe el 243 bis 3 que protege de la pornovenganza. Existe el 243 bis 4 del Código Penal de Yucatán que protege del cibergrooming. El grooming es cuando tú hablas con una menor de edad con el objetivo de conseguir fotos pornográficas. ¿Y qué es lo que pasa? Al checar en un sistema de datos cuántas veces se ha denunciado. Se ha denunciado como 10 veces nada más. O sea, estamos hablando de... O sea, solo 10 veces en Yucatán se ha denunciado cuando existe el 2017. O sea, y el mecanismo está, y yo no creo que... ¿Qué pasa? Que la gente no lo hace. Que la gente no va a una denuncia, o peor, la gente va a denuncia, no le reciben su denuncia, porque no conocen la legislación. Entonces estamos hablando de que el problema es, hay que primero hacer un cambio cultural, o sea, entender que está mal lo que están haciendo, ¿no? Para que podamos realmente utilizar los instrumentos que tenemos, porque los instrumentos de defensa, contestando tu pregunta, sí los hay y sí te protegen, sí estamos en ese aspecto. Ahora, ¿que es efectiva la defensa? Si esa fuera tu pregunta, no es efectiva la defensa. No, y es que como usted dice, son las pequeñas deficiencias que se tiene en este ámbito, ¿no? Que pues nos falta aún poder capacitar más para poder entender lo que realmente es. Y desde luego que debe ser un cambio que viene siendo cultural, porque primero la gente tiene que cambiar la forma de pensar y no hacer este tipo de actos, conocer también un poco más sobre lo que realmente hay que hacer. Y es que es por eso mismo que yo me imagino que mucha gente no va a decirlo. Así como usted dice, hay muy pocos casos que realmente se escuchan, pero realmente hay demasiados casos en los que sucede este aspecto, esta situación. Sí, sobre todo, y es cultural completamente. ¿Por qué? Porque cuando llega una persona, seas hombre o mujer, o sea, te han usado tus fotos, sobre todo ahorita que están de moda los stickers, ¿no? O sea, que alguien te manda una foto y ese es el sticker de la otra persona. O sea, para empezar, estás haciendo una especie de ridiculización de la persona, ¿no? No te está dando autorización de usar tu imagen. Y luego te lo mandan y lo terminan compartiendo en grupos que ni te das cuenta, ¿no? Y a veces sí es divertido, sí lo debo admitir, que tampoco quiero decir aquí, no, es que no hay que hacer nada. También hay aspectos graciosos, pero hay un límite. Entonces, cuando rebasamos ese límite, lo sabes, realmente como persona lo sabes. Pero bien, hay aspectos inmaduros que no lo saben o que no saben que están cometiendo un delito. Yo al menos sí me gustaría, al menos los que están escuchando el podcast, se lleven el compromiso de que lo que compartes en redes sociales sí puede ser fruto de hechos jurídicos. ¿Qué quiere decir con hecho jurídico? Que sí se puede procesar, ¿no? Sí es difícil, sí es complicado. No quiero hablar de deficiencias, quiero hablar de áreas de oportunidad. Aún hay mucha oportunidad de crecer en materia de legislación informática. Hay mucho por hacer, ¿no? Pero sí hay que hacer. Y si no cambiamos el aspecto cultural, como tú lo dices, o sea, hay muchos aspectos de que se quedan callados, o sea, sobre todo, por ejemplo, yo hablo de aquí, de que hay hasta cierto problema de género, o sea, a cuántos hombres no les hacen esto, no los chantajean por sus exnovias, pero por el miedo, o bien por la discriminación, o por los micromachismos existentes, no lo hacen, ¿no? O sea, no van y lo denuncian, o sea, se piensa que es un artículo creado para las mujeres, y no, todo lo contrario, o sea, los hombres también sufren de este tipo de pornovenganza, pero bien, la cultura machista mexicana pues les impide denunciar, ¿no? Entonces, insisto, sí hay que tener este cambio cultural, sobre todo vamos desde, este no es un mensaje para los jóvenes, es también para los adultos, ¿no? ¿Qué pasa cuando alguna adolescente lo hace? A la primero que le echan la culpa es a la adolescente, ¿no? ¿Por qué? Porque ella envió sus fotos. No te deberías tomar fotos así, pues no, o sea, si eso es libertad de expresión, es parte de la libertad de expresión. Y claro, los papás llegan y prácticamente, o sea, la culpable es la que lo hizo, ¿no? O el que lo hizo, hablando de un adolescente también, cuando no, realmente el culpable es quien compartió las imágenes.
O sea, ese es el cambio cultural, es el chip que hay que tener, de entender que la violencia digital, o sea, el que comparte la foto es el delincuente y no el que la hace, él es víctima de este proceso, ¿no? Sí, realmente es así, es el que comparte la foto que se le es enviada, es el culpable, ¿no? Porque pues, para empezar, la confianza que se le da, pues, la bota por la borda, ¿no? Porque pues, que comparte la foto y creo que hay una ley para eso, incluso hay un artículo en el que se menciona. Y Sí, pues, el 243 bis del Código Penal, o sea, ampara, o sea, que estás escuchando esto y lo sufriste, denúncialo. Está en el artículo, y la reforma, que es la ley Olimpia, obliga a todos los estados a tener este tipo de artículos. Entonces, está el instrumento, hay que usarlo. Hay que como sociedad creer en nuestras instituciones. así es, licenciado. Incluso pues es muy bueno esto de la ley Olimpia porque pues nos habla en varios ámbitos y nos explica perfectamente qué es lo que sucede, incluso cuando, por ejemplo, lo hace una persona más cercana a la persona que pues le envió la foto, o un familiar, un amigo. Pues son cuestiones que vemos o se escuchan muy a menudo, y pues la verdad es que allá la falta de confianza es la que realmente arruina todo. Sí, realmente, y yo siempre se los explico, la ignorancia no te existe. O sea, ¿qué pasa? Es que no sabía. Realmente estamos todos los mecanismos, para eso estamos haciendo este podcast. Aquí como tú, alumna de quinto semestre, ya lo estés hablando, es un gran avance. De hecho, a mí me da mucho orgullo que estemos haciendo esto en un medio digital. Eso es realmente el objetivo de una escuela, ¿no? Que realmente lo que se quede en el aula salga, ¿no? Y esta vez este podcast va a estar ahí publicado en el Instagram de derecho.usc. Esperamos que la gente lo comparta, que lo escuche y entienda. Este es un canal de información para que si estás escuchando esto y dices, chismas, este puede ser mi caso, denuncia. O sea, la única manera de erradicar esta violencia digital, ya sea hombre, mujer, ¿no? O bien de cualquier otro género, ¿no? Tú tienes que denunciar pública y jurídicamente. Así es, licenciado, se tiene que denunciar porque pues es un tema muy delicado. Incluso a veces llegar a pensar que pues, no sé usted cómo lo ve, los padres deberían de supervisar a los hijos en las redes sociales, en lo que hacen. Es un tema complicado, o sea, es una pregunta difícil. No lo sé si regular, si controlar, si supervisar. No me gusta esa palabra, sobre todo en especie de que yo le doy clases a adolescentes, ¿no? Y entonces sí te digo que si tú ejerces un control sobre ellos, todo lo contrario, te sale mal la posición. Pero sí es importante que se establezca una educación. Siempre yo le he dicho que creo que es más fácil hablar con tus hijos, darle la explicación de por qué está mal, o bien que tú debes denunciar cuando pase eso, tener la confianza de los papás de decirle las cosas para que puedas tú, digamos, educar a tus hijos, ¿no? No tanto la supervisión. Yo creo que una base de una buena educación es el éxito de la confianza, de generar esa confianza, que puedan decir que creen que esto esté mal, sobre todo en delitos como el grooming, ¿no? Sobre todo cuando está pasando que hay una persona adulta mayor. El grooming se tipifica como tal, cuando una persona mayor que está hablando y tú eres menor de edad, te está pidiendo fotos pornográficas, ¿no? O bien te está invitando a la pedofilia, vamos a ponerlo así. Entonces sí es importante que se le explique a un niño, ¿no?, qué es lo que está sucediendo, y que te lo avise. Sabes que esta persona no me debería estar hablando así, me hablas. Y eso es con educación más que supervisión, porque yo creo que la supervisión no creo que sea la respuesta, ¿no? Pero sí una educación. Claro, así es, licenciado. Incluso pues es más como que la confianza en la comunicación que existe entre padre e hijo, que pues podría ayudar a evitar o a solucionar estos casos que se dan
pues con frecuencia. Incluso yo he llegado a escuchar casos que son así, o sea, de que una persona adulta habla con un menor de edad. Y bueno, pienso que estoy completamente de acuerdo con usted, es algo que más bien va como que desde la educación, que pues considero que podría ser muy bueno que se empiece a dar en temas de redes sociales y todo esto que podrían hacer como riesgos desde la secundaria, desde la prepa, empezar a preparar como que a los niños en cuestiones así, de que no deberías hacer esto, o si te llega a pasar esto, pues puedes hacer, puedes ir, hablar, comunicárselo a tus padres para poder darle una solución ya, y si no se puede, pues entrar al ámbito jurídico como tal. Exacto, justamente es lo que acabas de decir. Es importante establecer políticas públicas, sobre todo en materia de educación. O sea, yo ya creo que ya es necesario, si llega esto a vos desde la Secretaría de Educación Pública, ya hay que impartir una asignatura de redes sociales. O sea, ya es importante explicarle a los jóvenes qué es lo que tiene que hacer, sobre todo en el aspecto de redes sociales, hasta ciertas leyes que se pueda establecer en códigos de ética en lo que es las redes sociales. O sea, ya es necesario, porque sí, insisto, un cambio cultural es el que tiene que venir para que todo esto se aplique. Claro, para que todo esto pues tenga que solucionarse. Sí, así es. O sea, solo tenemos que, insisto, tampoco quiero un mensaje de que no se puede hacer nada, de que hay que hacerla con la educación. El mensaje es claro, ¿no? Y como para resumir todas las ideas que platicamos el día de hoy, existen los instrumentos jurídicos para la defensa de los delitos informáticos, existen instrumentos jurídicos para la protección de nuestros datos personales. Ya mencionamos aquí dos que se pueden llevar ahí a apuntar, ¿no? El artículo 243 bis aquí en Yucatán del Código Penal y la Ley Federal de Protección de Datos Personales, ¿no? Nos amparan de lo que las empresas pueden hacer con nuestros datos en el Internet. Entonces sí existen los instrumentos jurídicos, pero si no los aplicamos, o sea, son letra muerta, son ley muerta. O sea, venimos de ahorita de una reforma. Entonces tenemos que hacer algo para que esto se implemente. ¿Cómo le vamos a hacer? Tenemos que ser denunciando, publicando, ya sea denunciando públicamente y jurídicamente, o bien demandando públicamente y jurídicamente. Y sobre todo, como lo platicamos, la educación es vital para que pues podamos implementar todos estos cambios en la sociedad. Y sobre todo en la pandemia, Ivana. O sea, es muy importante que entiendan que el mundo cambió, que esta es la nueva normalidad, así como estamos hablando tú y yo, de manera remota, no estamos de frente al uno al otro. Esto es un nuevo canal de comunicación que tenemos que solucionar. Entonces, pues eso es lo que tenemos que hacer, y solo como sociedad lo vamos a lograr. Así es, licenciado. Incluso pues como pues denunciando públicamente. Y pues yo igual considero que se podrían hacer como que campañas, las mismas redes sociales, así como hay sus riesgos, aspectos negativos, también hay aspectos positivos, como lo podría ser el hacer una campaña para que la gente sepa sobre este tipo de información y se dé a conocer qué es lo que podría hacer en estos casos, para que ya no sea como que un ámbito de que no lo voy a decir porque pues me da pena, ¿no? O sea, ¿qué van a decir? ¿Qué va a decir la sociedad? O sea, igual la sociedad influye bastante en todos estos temas. Sí, así es. O sea, insisto, regresamos a lo mismo. Se tiene que cambiar la mente antes de cambiar la ley. Desafortunadamente lo hicimos al revés, se cambió la ley. Muchos que nos están escuchando el día de hoy van a decir, existe el derecho humano al Internet, existe el derecho humano al Internet. Y fue hace mucho tiempo, pero no ha llegado a toda la comunidad. Entonces tenemos que hacer esto que estamos haciendo el día de hoy, ¿no? Ya sea público, ¿no? Que nos estamos grabando nosotros mismos, pero eso es lo que hay que platicar, eso es lo que hay que entender a la gente, hay que explicar a las personas lo que está sucediendo, ¿no? Para que podamos realmente hacer una real aplicación.
Así es, licenciado. Incluso creo que podría influir bastante pues los permisos y lo que protegen sus normas de seguridad de una plataforma en internet. Sí, sí, insisto, existen mecanismos, los mecanismos hasta el momento son internos, o sea, los que se regulan a sí mismos son las empresas, pero sí existen todos los instrumentos jurídicos para su defensa. Están no desactualizados, todo lo contrario, no están en uso. Entonces sí es importante que apoyemos en este aspecto pues a la sociedad. Así es, licenciado. En ese aspecto, pues sí, se debería de apoyar a la sociedad y que pues la sociedad igual se apoye en eso mismo. Sí, así es, Ivana, justamente así es, hay que hacerlo posible para poder hacer el cambio total de los mecanismos, ¿no? O sea, y si regresamos a lo mismo, esto ya existe la legislación, eso es lo que espero que se lleven de mensaje. Existen los delitos informáticos, están tipificados, la ley Olimpia abre, si tú me estás escuchando de otro estado, ya va a ser obligatorio que existe todo este mecanismo de defensa. Entonces lo único que hay que hacer pues es implementarlo, es atreverse a hacerlo. ¿Por qué? Porque si nos mantenemos así, tampoco quiero decir el servidor público no está actualizado y no se resuelve, sino que simplemente no lo estamos trabajando, no se está haciendo en la práctica. Entonces pues hay que hacerlo, hay que atreverse a hacerlo. Así es, hay que atreverse a hacerlo y pues también informarse mucho sobre este tema que pues es un tema importante y también delicado. Y bueno, licenciado, pues hasta aquí llegamos el día de hoy con este podcast. La verdad es que nos da muchísimo gusto, como le dije al principio, que nos esté acompañando en este podcast y que se haya tomado el tiempo de poder estar aquí para poder informarnos más sobre estos temas tan importantes. Claro, muchas gracias por la invitación, siempre disponible para ustedes, sobre todo ahí cualquier duda, asesoría, estamos para apoyarles en la unidad de servicios comunitarios. Para resolver todas sus dudas, ya sea mediante el Instagram o bien la página de Facebook de la Unidad de Servicios Comunitarios, pues saben que tienen ahí un aliado para con ustedes, ¿no? Y pues vamos a seguir trabajando en esta legislación y sobre todo que corra la voz, ¿no? Que corra la voz de la existencia y de las consecuencias de los delitos informáticos. Así es, licenciado. Pues muchas gracias y nos vemos en el próximo podcast. Gracias. De esta manera hemos llegado al final. Síganos y no se pierdan una conversación legal a su altura. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima.